Las responsabilidades en los 40 años del golpe militar son uno de los temas que se ha tomado sin duda la discusión pública en los últimos días. Es uno de los temas que queremos conversar con el vocero de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch. Ministro, gracias por conceder esta entrevista a CNN Chile. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Dónde está usted y qué hizo el 11 de septiembre de 1973? Yo el 11 de septiembre de 73 era egresado de la carrera de Derecho, trabajaba, era profesor y estaba en Concepción. ¿Para usted qué significó ese día? Dijo, este es un día... Bueno, un día de violencia absoluta, digamos, lo encontré de la máxima gravedad. A pesar de que todo el mundo ya sabía que podía venir algo como esto, pero fue un día duro. ¿Le parecía en ese momento que el golpe era necesario, que era indispensable o que se podía evitar? No. Yo nunca pensé que el golpe pudiera ser necesario. Yo pensé que esto tenía solución democrática, como todas las cosas que ocurrieron en el país. Y además que nosotros estábamos todos convencidos, ¿no es cierto?, que Chile era una isla que no llegaban estas cosas. ¿Fue un error el golpe de Estado? No lo sé. Pero que el mundo nos ha cambiado a todos, que el país ha cambiado, que el país ha tenido evoluciones, es una cosa evidente. ¿Se caía el riesgo de que hubiera una dictadura comunista si no había golpe de Estado? No lo sé tampoco, porque yo no tenía una gran conocimiento sobre las cosas, pero había alteración del orden y de la vida cotidiana. ¿De quién cree usted, o de quiénes, o de qué sectores fue responsabilidad el golpe de Estado? Mire, yo creo que esto lo manejan siempre las personas que dedican su vida a la actuación política, ¿no? Pero hay una frase que no sé a quién corresponde y que a mí me gusta mucho porque creo que sintetiza la verdad sobre esto. Alguien dijo, mire, aquellos vientos trajeron estas tempestades y al momento de provocar los vientos todos soplamos un poquito. Creo yo que hubo responsabilidad por acción, por omisión, por aceptación. ¿Y el Poder Judicial sembró vientos también en el Chile de esa época? Yo creo que todos hemos sembrado vientos. ¿De qué manera, en el caso del Poder Judicial? Bueno, en el Poder Judicial yo ni siquiera lo conocía. No había hecho ni la práctica había hecho. ¿Y por qué le da la impresión de que también sembró vientos en esas tempestades? Porque yo pienso que todos tuvimos alguna participación y los jueces no eran ni son especies separadas del mundo, ¿no? ¿Pudo ser independiente el Poder Judicial durante el gobierno de la Unidad Popular o no? Bueno, la historia no se alumbra en el sentido de que sí fue independiente, pero hubo intromisión y básicamente lo que le representó la Corte Suprema en reiteradas oportunidades es el incumplimiento de las órdenes judiciales. En esa época era muy fácil no cumplir, por ejemplo, un desalojo en que se necesita el uso de la fuerza pública. Entonces la fuerza pública, como dependía del Ministerio del Interior, era necesario que los jueces oficiaran al intendente o al gobernador o al ministro del Interior para que él les facilitara la fuerza pública. Y allí ocurría que no se daba la fuerza pública por cualquier cosa y no se cumplían las órdenes judiciales. ¿Se respetó la legalidad vigente durante el gobierno de Salvador Allende, a su juicio? Yo creo que sí. Yo creo que hubo respeto, pero la situación se empezó a empeorar por estos vientos que venían de todos lados. Yo no sé de dónde, no sé cómo, pero venían. Hay un oficio de la Corte Suprema del 26 de mayo del año 73 al presidente Allende, claro, muy conocido, que es parte de la historia, ¿no?, en que el Poder Judicial acusa una perentoria e inminente quiebra de la juridicidad del país. Por enésima vez, dijo don Rafael, por enésima vez. ¿Significa que el gobierno no estaba respetando la ley? Lo más de lo que yo recuerdo, lo más notorio era el incumplimiento de las resoluciones y órdenes judiciales. ¿Fue golpista la Corte Suprema? ¿Apoyó el golpe de Estado? Bueno, no hay ninguna duda, si de eso hay antecedentes, incluso históricos, que la Corte Suprema se reunió y apoyó el golpe militar, sí. ¿Y eso fue un error o fue un acierto a la luz de la historia? Bueno, ante las circunstancias fue un acierto. De otro modo pudo haber habido una dictadura absoluta. El Poder Judicial, como sea, sigue funcionando.
y siguió funcionando en forma independiente. Y algunos dicen, bueno, como pantalla para el mundo, ¿no es cierto?, decir que esto no es una dictadura, esto es un gobierno fuerte, o no sé cómo se llamaba, una intervención militar, qué sé yo, pero los tribunales de justicia siguieron funcionando. ¿Usted cree, por lo tanto, que las alternativas que tenía en ese momento el Poder Judicial era o apoyar el golpe o derechamente ser intervenido tal como fue clausurado el Congreso? Es lo que yo pienso. Sí. Yo no soy experto en esto, ni soy muy viejo tampoco, pero recuerdo aquellas cosas. Y en una palabra o en una frase, ¿cómo describiría usted la actitud del Poder Judicial chileno durante la dictadura? Durante todo el periodo. Sí. Durante todo el periodo. Mire, yo creo que cumplió su papel, no bien, creo yo, algunas dificultades debe haber habido, pero hay que considerar también la situación, el entorno en que se desenvolvían las cosas. La vida ciudadana no era la misma que ahora. Hoy día nosotros podemos conversar, podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero en ese momento fue un gobierno fuerte, como quieran llamarlo, pero un gobierno fuerte. ¿Cómo le llama usted? Yo siempre le llamé gobierno militar, ¿no? Pero yo creo que es una dictadura si no podemos cambiarle el nombre. Y en esa perspectiva dicen que el coraje de los hombres se prueba justamente en los momentos complejos, que ahí se prueba el temple. ¿Le faltó coraje a los miembros del Poder Judicial durante la dictadura? No estoy en condiciones yo de asegurar aquello porque no pertenecía al Poder Judicial en primer lugar. Y en segundo lugar, quienes dirigen el Poder Judicial son las personas que están en la cúpula, en la Corte Suprema. Y esto de calificar con coraje, sin coraje, valentía, no valentía, es cosa muy distinta estar sometido a una imposición y a una fuerza, o como dice la gente del pueblo, con metralletas por la espalda, es una cosa. Cuando le recuerdan esa famosa frase de Israel Borges, el presidente de la Corte Suprema, que dijo alguna vez, me tienen curco los desaparecidos, ¿qué piensa usted? Mire, sí, esa frase yo la he conocido mucho, pero en esa época yo era relator de la Corte Suprema, ya estaba acá. Y tengo entendido, ¿no? Yo no soy quien para rectificar ni para aclarar, ¿no? Pero tengo entendido que esa frase se ha deformado. Lo que él le dijo a los periodistas es, ustedes me tienen curco con la cosa de los desaparecidos. No es que los desaparecidos lo tengan curco a él. ¿Y si la frase fuera así? ¿Qué le parece? En términos de la sensibilidad que muestra sobre personas... No, yo no lo haría. Yo siempre trato de dar una respuesta hasta donde yo puedo. Pero tampoco se pueden alterar las frases, ni los contenidos, y después pasa la historia uno por cosas que no ha querido decir. ¿Pudo un juez no haber sabido que se estaban violando los derechos humanos en Chile en esa época? Oiga, si lo sabía yo, que como esto estuviera egresado de leyes, yo creo que todo el mundo lo pudo saber, lo debió saber. ¿Usted cómo describiría las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura? ¿Como excesos de subordinados o como una política sistemática del Estado de violación de los derechos humanos? Esto sí que es un lío, pues, ¿no? Pero yo pienso que con la estructura del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, estructura piramidal, una disciplina férrea, yo creo que ellos, para asegurar el golpe fue una cosa dirigida, no es una cosa de que... Bueno, yo he conversado... ¿Sistemática? Tal vez sistemática, obedeciendo a algunas circunstancias del momento, ¿no? Por ejemplo, si necesitaba calma, necesitaba que el mundo no reaccionara fuerte, pudo haber ocurrido hechos puntuales, ¿no? Yo siempre he escuchado a las personas que participaron en esto, porque yo he interrogado mucho a muchas personas. Yo tuve a mi cargo varios procesos de derechos humanos y por eso que estoy acá. No es que me haya nombrado por esto, pero en el sentido de que yo no soy solo vocero, ¿no? Yo además soy coordinador de las causas de derechos humanos y participé como investigador. Entonces, con gente de la CNI, por ejemplo, gente de las fuerzas militares, he conversado mucho, pero muchísimo. Y siempre me dice, nosotros no fuimos montoneros, nunca fuimos montoneros, en el sentido de que pudiéramos actuar en forma así, sin control. Salvo algunos que dicen, bueno, cuando uno está solo puede hacer algunas cosas malas, más allá de lo conveniente, pero que se hayan arrancado así, sin necesidad de escapar, yo creo que no.
Puntualmente durante la dictadura, en su caso, ¿qué sabía usted sobre las violaciones a los derechos humanos? ¿Qué información tenía? ¿En qué periodo? Durante todo el periodo de la dictadura entre el 73 y el 90. ¿Con qué información contaba? Bueno, es que ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en provincia, siendo profesor en una escuela, después fui abogado de ejercicio libre y después entré al Poder Judicial y después llegué aquí a la Corte, a la Corte de Santiago como relator y hice mi carrera. Entonces, en distintas oportunidades y en los distintos lugares yo supe distintas cosas. ¿Qué fue lo más fuerte que supo, que tuvo conocimiento expreso acerca de violaciones a los derechos humanos? Bueno, hechos puntuales no recuerdo, pero el desaparecimiento. Había mucha gente que reclamaba sobre el desaparecimiento. Yo tuve una oportunidad de conocer mientras fui abogado, pero nunca participé como tal, sino que, como usted me pregunta, ¿qué yo supe? Se comentaba en mi pueblo, mucho sobre la actuación de la Colonia Dignidad. Yo soy de Parral, ¿no? Yo soy nacido y criado en Parral. Mi familia es de allá y mis mejores amigos están allá. Ese es mi pueblo. Un saludo. Pero la verdad es que lo que más se escuchaba allí, de que allí en ese lugar había torturas y muchos desaparecimientos, se podía deber a esa actuación. Y como juez, ¿qué hizo usted con esa información sobre tortura y desapariciones? Como juez, bueno, yo no tuve oportunidad como juez de primera instancia, ¿no es cierto? Como yo fui juez en Bulnes, en que no hubo dificultades. Yo cuando entré derechamente a esto fue cuando fui ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y por estas cosas de la vida, que muchas veces son incomprensibles, ¿no? La causa de Albania, no sé si ustedes la operación Albania, estaba sobreseída definitivamente. No había nada que hacer en eso. Y la Corte Suprema, no sé por qué, por la vía de la casación en el fondo, dejó sin efecto el cierre del sumario y ordenó reabrir el sumario. Y ordenó una cosa que fue en esa época fue muy particular. Yo era miembro de la Corte Marcial. La Corte Marcial está integrada por 2 ministros civiles de la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿no es cierto? Más los representantes de las Fuerzas Armadas. Y la Corte Suprema, junto con reabrir, dispuso que un ministro de la Corte Marcial, que sea civil, investigue esta causa. Y bueno, y siempre, yo era el más nuevo, pajarito nuevo la lleva, y de un día para otro me encuentro entonces con que se me ha encargado y allí ya no salí nunca más de esto. Ahora, retrotraigámonos un poco en el tiempo, cuando usted nos dice que estaba en Parral y se entera de las violaciones a los derechos humanos de Colonia Dignidad, sí, desapariciones, torturas, muchas desapariciones de claro. Usted. ¿No se sintió en la obligación de denunciar eso, de hacer algo frente a esa información que recibía como hombre de derecho? Bueno, yo no solo... O tal vez lo hizo, pero... Claro, yo lo hice, pero ir a presentar denuncias nunca lo hice, denuncias oficiosas, ¿no es cierto? No dice usted que yo vaya donde el juez o... ¿Y qué hizo? Mire, atendí a personas, parientes que me reclamaban, trataba de hacer algunas averiguaciones, veía que no pude hacer nada, pero yo no hice denuncias. Cuando usted evalúa su trayectoria respecto del régimen militar, como hombre de derecho y después como magistrado, y también incluso en la democracia, ¿usted siente que tiene que pedir perdón por acción o tal vez por omisión en la defensa de los derechos humanos? Mire, aquí hay 2 cosas que son un poquito encontradas y no sé si tendrán algún día convergencia. Lo primero, el hecho del perdón es una actitud individual, íntima, cuando uno siente algún grado de responsabilidad. Yo creo que todos tenemos un grado de responsabilidad, pero para pedir perdón, no sé si yo estaré en ese grupo. Y lo otro que es contradictorio es que mientras no se aclare realmente todo, ¿no es cierto?, no se sepa la verdad absoluta de lo que allí pasó, no podrán determinarse con exactitud cuál es el grado de responsabilidad. Ok, pero usted, que sabe cuál fue su accionar, que no necesita que nadie más se lo diga, ¿no siente que tiene que pedir perdón de omisión al menos, por ejemplo, por no haber hecho más para intentar evitar las violaciones de los derechos humanos en Colonia Dignidad, de las cuales usted mismo dice que tenía conocimiento? Si usted... Bueno, conocimiento, se lo pregunto en lo personal. Conocimiento, información, que eso lo sabía todo el pueblo. No, yo pienso que no podía hacer más.
La situación era de una gravedad tremenda. Yo era abogado, sí, a la profesión, trabajaba, iba al juzgado todos los días, escuchaba, pero tomar una actitud, digamos, ¿cómo se llama?, de liderazgo en estas materias, nunca lo hice, pero yo creo que no estaba tampoco obligado a... Oiga, nadie está obligado al suicidio, oiga, nadie está obligado al suicidio, es una situación muy, muy dura. Tal vez ustedes no lo hayan vivido, pero no era una cosa tan... ¿Era suicida intentar hacer justicia en esa época? Cuando usted tiene el suicidio en el sentido no que lo vayan a matar, ni se vaya a morir, pero el suicidio puede ser, ¿no es cierto?, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social. ¿Y usted sopesó eso en ese momento? No lo recuerdo, pero yo nunca me sentí obligado a hacerlo, y ahora tampoco. Porque hubo muchos abogados defensores de los derechos humanos que arriesgaron trabajo, posibilidades laborales, su vida incluso, la de su familia. ¿Usted qué piensa de ello? Héroes hay en todas partes, oiga, héroes hay en todas partes. Pero ¿usted los considera héroes? Yo los considero héroes. Yo conozco mucha gente que hizo grandes actuaciones para evitar esto, y yo estoy lejos de eso. Si los jueces en Chile hubieran hecho más, ¿se podrían haber salvado vidas de chilenos? Mire, como dicen en el campo, oiga, si mi abuelita no hubiera muerto, estaría viva, ¿no? Yo creo que eso es un autoengañarse, no sé cómo decir, pero a mí me parece que evidente que si hubieran hecho algo, ¿no es cierto?, y hubiesen parado todo esto, no habría ocurrido lo que pasó. Pues no quiero decir que imposible, pero era muy difícil. Era muy difícil. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando con el vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. Continuamos en esta entrevista en CNN Chile junto al vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. Señor Dolmetsch, estamos hablando de la época de la dictadura militar y quiero citarle una declaración hecha hoy día por la Asociación de Magistrados, textual, parte de las declaraciones que vamos a ir revisando. El Poder Judicial y en especial la Corte Suprema claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal y nombran, por ejemplo, el rechazo de los recursos amparos que fue sistemático de parte de los tribunales. ¿Qué responde usted? Que no estoy en condiciones de juzgar a las personas que en esa época estaban en la judicatura. Cuando en el recurso de amparo, usted como juez pide los informes necesarios a la policía, pide los informes necesarios al Ministerio del Interior, pide los informes a las autoridades que corresponden, y todo el mundo le responde que no. A eso a lo mejor habría que agregarle una especie de desidia o de convicción personal, ¿no es cierto?, o aceptación personal, que no estoy en condiciones yo de atribuirla. Yo creo que las informaciones que llegaban en esa época eran muy sesgadas, casi no había información. Cuando se pedía informe, la policía, por la detención de X personas, no estaba detenida, no sabemos de él, quedó en libertad, los informes no eran entonces... Le pongo otro caso entonces. ¿Ya? Los propios magistrados, la Asociación de Magistrados recuerda como muchas veces víctimas, familiares y organizaciones, incluso internacionales, le pidieron al Poder Judicial constituirse en los centros de detención y tortura, y también se negó el Poder Judicial y las más altas instancias a hacerlo. Bueno, si se ha pedido esto y se ha negado a alguien, yo no sé si hubo una determinación institucional o se negaron las personas, ¿no? Se negaron algunos jueces, algunos ministros, se negaron ellos a visitar centros de detención. No tengo noticia de que haya habido una negativa institucional, que la Corte Suprema hubiera prohibido aquello. De tal forma que yo mantengo lo mismo que le dije adelante. En cuestiones personales, yo no sé, esto salió hoy día, que yo lo vi recién, hace un poco. Es de hoy, de la Asociación de Magistrados. De hecho, la asociación, y esto es parte de la declaración que han emitido hoy, dice: estimamos que ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas, sus deudos y la sociedad chilena, y dice también: invitamos a la Corte Suprema a realizar también esa necesaria reflexión crítica. ¿Se sumaría la Corte Suprema al perdón que están pidiendo los magistrados? No olvide usted que esta entrevista se me ha pedido como vocero de la Corte Suprema, de tal forma que yo soy el representante de la Corte Suprema, y la Corte Suprema no tiene noticia de aquello.
De tal forma que yo no voy a poder comprometer a la Corte Suprema sobre una cosa que no la ha conocido. No estoy en condiciones de responder. ¿Se ha conversado en alguna oportunidad dentro de la Corte Suprema la posibilidad de hacer un mea culpa? Yo no he escuchado nunca, fíjese. Yo nunca llego, ¿Nunca ha sido objeto de aquí, debate? estoy casi 7 años, no he escuchado nunca esto. No. ¿Le parecería a usted correcto plantear el tema como de debate dentro de la Corte Suprema ahora que la Asociación de Magistrados lo está Y pidiendo? a mí no me cabe duda que se va a plantear. No me cabe duda que se va a estudiar. Se va a plantear y va a tener que salir alguna determinación. Por sí o por no, pero algo va a ocurrir. Pero yo no puedo decir si va a pasar esto. Se lo pregunto de otra forma entonces. ¿Usted se siente orgulloso como chileno del actuar que tuvo la Corte Suprema durante la dictadura? Mire, oiga, es tan difícil sentirse orgulloso de los actos de terceros cuando no son 100% aceptables, o sea, que hay algunas dificultades. Yo no puedo, así como no estoy en condiciones de fustigar, de criticar, de condenar, tampoco estoy en condiciones de alabar. ¿Encuentra que fue ejemplar el actuar de la Corte Suprema durante la dictadura? Yo creo que nadie ha sido ejemplar, porque si todos soplamos un poquito, nadie ha tenido una actuación muy ejemplar. Los magistrados dicen, el Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto. Por eso me pregunto además. Sí. Eso de que el gobierno permitió la independencia o el funcionamiento separado y libre del Poder Judicial, no sé hasta dónde los jueces pudieran abstraerse de la realidad general del país, ¿no? Había muchas. Yo fui juez también en esa época y estuve de relator de la Corte Suprema, llegué a ser relator de pleno de la Corte Suprema. Y yo noto que los jueces son personas que además de todo esto, además de su apreciación del medio, de su concepción acerca de si hay o no hay verdadera libertad o verdadera independencia, está la actuación, la convicción íntima, la convicción personal. Que los jueces no somos ajenos a la realidad. Yo podría decirle no le voy a opinar sobre lo que yo pienso de tal o cual institución, pero eso no significa que yo no tenga alguna convicción. En lo político nosotros, por ejemplo, si estamos privados de hacerlo y no participamos en política, eso no significa que yo no sepa por quién voy a votar. Yo tengo más claro que nadie por quién voy a votar y por quién he votado. Ministro Dolmetsch, el presidente Piñera ha hablado en los últimos días, sin duda usted ha visto también esas declaraciones, habló también del Poder Judicial, dijo lo siguiente: el Poder Judicial no cumplió su rol de proteger el Estado de Derecho, proteger la vida y sistemáticamente negó recursos de amparo que pudieron haber salvado muchas vidas. ¿Le parecen justas las críticas del presidente? Su Excelencia puede decir, puede cualquiera, no solo el presidente, sino que cualquier persona puede decir lo que le parezca, pero le repito, ¿no? Yo en lo personal no estoy en condiciones de calificar. Primero porque soy vocero y segundo como persona no creo que alguien pueda con cierta liviandad o cierta facilidad que dan los tiempos, han pasado 40 años, ¿no?, de decir, oiga, debieron haber hecho tal o cual cosa. Yo sé que la juventud, ¿no es cierto?, está muy ansiosa de saber, pero yo creo que tendríamos que conocer la verdad primero, saber qué pasa, ponderar las cuestiones como en el contexto que corresponde. Y cuando el presidente Piñera dice esto, ¿sí?, ¿eso produce molestia, produce incomodidad? ¿Qué sensación produce en la Corte Suprema? A mí ninguna. Yo creo que es una opinión del presidente, muy respetable, por supuesto, porque se trata de la primera magistratura de la nación, pero no me causa ni molestia, ni me causa alegría, ni me causa nada. Señor Dolmetsch, el presidente de la República también habló de los cómplices pasivos de las violaciones a los derechos humanos. Claro, sí lo escuché. De quienes sabiendo no hicieron nada, o al contrario, hicieron a favor de las violaciones a los derechos humanos. ¿Fueron también los jueces cómplices pasivos, cómplices silenciosos de las violaciones a los derechos humanos? Bueno, depende de lo que usted entienda por cómplice, ¿no? El término cómplice está muy ligado a la participación, al grado de participación criminal. Saquémoslo del ámbito criminal, cuando hablamos de cómplices pasivos, cómplices silenciosos, cómplices que omiten en su accionar. ¿Fueron cómplices pasivos? Yo ya le dije al comienzo, ¿no?,
todos soplamos un poquito. Entonces el carácter de complicidad no criminal nos afecta a todos, creo yo. Me imagino que a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos no. Sí, no, a las víctimas no, pues no, a las víctimas no, pero en el contexto, en todo, de cuando esto comenzó, porque esto tuvo una causa, tuvo un origen, ¿no es cierto? Y nadie sabe, cada uno tendrá que... Yo no sé cuál es la solución, oiga. O sea, yo lo único que he hecho con pasión y con convicción es establecer la verdad de los delitos que me ha tocado investigar. Yo creo que establecer la verdad material de los delitos que investigo o he investigado eso es lo que puede conducir a la verdad. Y la verdad nos va a permitir necesariamente, ojalá, explicarle a las juventudes que esto no es bueno, que esto es muy malo y que no se vuelva a repetir. Y allí veremos quiénes tengan que pedir perdón. Ministro, usted dice, hemos establecido la verdad sobre lo ocurrido. Me llama la atención que diga la verdad y no la verdad y la justicia. ¿Se ha hecho también tal como verdad completa justicia? Claro, plena justicia es imposible. Oiga. La justicia plena, en los términos, digamos, de las aprehensiones y de los deseos de las personas a las cuales yo respeto mucho, que son los que han perdido sus familiares, es punto menos que recuperar a sus deudos, ¿no? Y se ha podido hacer mucho, establecer la verdad, algunas responsabilidades, pero justicia plena, no. ¿Por qué no? ¿Qué falta para tener justicia plena? Más verdad. Más verdad. Si usted empieza a leer los procesos en esta época, interrogar a gente ahora, cuando ya sus superiores jerárquicos han muerto, y vamos en los que eran tenientes, entonces su verdad, la verdad de ese señor no es 100% verdad. Entonces, al aplicar una sanción a las personas que tienen un grado de responsabilidad relativa o a lo mejor completa, no lo sé, hay un margen de error muy alto, ¿eh? Hay un gran margen de error. Yo creo que es bueno saber los hechos y aplicar algunas sanciones que no sean... algunos critican, yo creo que es conocida la actitud mía en cuanto a las condenas. Yo soy partidario de que las condenas no sean unas condenas muy duras. Yo creo que ustedes sabrán, ¿no? Yo soy partidario de la media prescripción que hoy día no se está aplicando. Y yo la he aplicado y la he desarrollado mucho como juez, como ministro de Corte y hoy día como ministro de la Corte Suprema. Yo siempre fui partidario de eso y no tengo ningún temor en decirlo, porque sí es, y mis fallos lo dicen, yo todavía tengo voto en contra. ¿Por qué cree usted que no deben ser duras las sanciones? Porque yo pienso que como la verdad no es absoluta, hay un margen de error. Debería haber un margen. A 40 años de distancia hay un margen de error. Y además el transcurso del tiempo, a mí se me ocurre que la gente que ha participado de esto también ha recibido otro tipo de sanciones, ¿no? Yo no creo que sea fácil para alguien mirar de frente a sus hijos, a sus nietos, que esto se sepa públicamente. Y bueno, ¿y quiénes son más responsables? Si están presos, oiga. Hay gente que está presa, hay mucha gente presa. Magistrado, pero mirado desde el punto de vista de las víctimas, esta especie de empatía con lo que han sufrido los victimarios, ¿no es muy duro también para ellos? Porque usted dice, no sé cómo será mirar a sus hijos de parte de alguien que cometió violación de los derechos humanos, a sus nietos, con lo que ha vivido, que ha recibido una sanción con el tiempo. Pero uno podría decir, mucho más duro es para las víctimas no tener un padre al que mirar, no tener un hijo al que mirar, no tener un nieto al que mirar. Entonces, en ese sentido, la media prescripción es fuertemente rechazada por las agrupaciones de familiares víctimas de la violación de los derechos humanos. Es probable. Quieren eliminarla incluso, lo han planteado así en el programa de Michelle Bachelet. Claro, bueno, si se elimina el artículo 103 no se aplicará, pero yo creo que si está vigente al momento de los hechos. No sé cómo la podrán eliminar, pero ese es otro problema técnico, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso, si yo soy la persona que más respeta, y si usted puede conversar con la gente en la cual yo he participado como investigador, y siempre he pensado lo mismo.
usted dice, es tan duro que a uno le digan, mi padre fue asesinado y yo necesito una pena o una condena que sea condigna con el daño que me causó esto. Y yo le digo, oiga, pero no siempre hay certeza absoluta de cómo sucedieron los hechos. Y hay un buen margen de error. Son 40 años. Ya no van quedando mucha gente viva. Pero quiero entender es cuando usted aplica estos beneficios, se ha hablado de la famosa doctrina Dolmetsch, cuando usted aplica la media prescripción u otro tipo de sanción o de beneficios a violadores a los derechos humanos, ¿usted lo está haciendo porque usted cree que hay un margen de error muy grande o por empatía con lo que ya han sufrido esas personas al tener que afrontar su propia verdad de lo que hicieron? ¿No lo hace, o porque usted cree que esto puede ayudar a conseguir más verdad? Mire, y ya más verdad no va a alcanzar porque estamos hablando de la sentencia, de la sanción. No, como que alguien más dijera, bueno, ya, voy a hablar porque no va a ser tan dura la sanción que me va a llegar. Es posible que también. O sea, es posible que sea por las tres cosas. Y yo creo, yo creo firmemente en la necesidad imperiosa de la reconciliación. De que los chilenos alguna vez nos entendamos todos por qué ocurrieron las cosas y a lo mejor allí, cuando se sepa por qué ocurrieron las cosas, pudiéramos acercarnos un poquitito más. Chile necesita un remedio colectivo. No sé quién será capaz de darlo, ¿no? Nosotros como jueces estamos haciendo todo lo humanamente posible a 40 años de distancia, ¿no es cierto? De distancia, y creemos que se ha hecho bastante. Como coordinador precisamente de las causas de derechos humanos, ¿usted cree que las Fuerzas Armadas tienen más información, por ejemplo, sobre el paradero de los detenidos desaparecidos que no se ha entregado a la justicia? Yo creo que sí. Hay muchas cosas que no se han aclarado. No hay ninguna duda. ¿Las Fuerzas Armadas como instituciones? Como institución no lo sé. No lo sé. Pero las personas que participaron como grupo, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas cosas que se ocultan. ¿Hay un pacto de silencio entre quienes violaron los derechos humanos en Chile? Siempre hubo. Pero fíjese que cuando usted conversa con esta gente, la interroga, yo no sé si usted ha leído los fallos de Albania y allí están, todo el mundo está confeso, todo el mundo contó la verdad. Pero hay pactos de silencio que todavía se mantienen, ¿cree usted? Yo creo que sí. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista con Hugo Dolmetsch y ya volvemos a CNN Chile. Continuamos en esta entrevista exclusiva junto al vocero de la Corte Suprema, señor Dolmetsch. Antes de pasar a otros temas, usted decía que están haciendo todo lo posible en el Poder Judicial para buscar la reconciliación. Yo quiero preguntarle si no son suficientes 40 años para que ya la Corte Suprema se hubiera pronunciado oficialmente sobre cuál fue su rol en el régimen militar y ya hubiera zanjado si creen que tienen que pedir perdón o no. ¿No han pasado suficientes años? Mire, yo pienso que esto no hay, a estas alturas ya no se cuentan los años. Yo creo que para eso es una cuestión personal. Institucionalmente no hay tiempo que pueda decirle, es bueno que ya se pronuncien. Hay procesos en estudio, hay procesos que recién están querellándose algunas personas. Y los hechos hay que aclararlos. Si usted no tiene hechos, no puede tener derecho. Y si no tiene el derecho, no puede tener sanción. Entonces, las instituciones como el Poder Judicial, como tal, no podrá decir no hice nada, pido perdón, lo hice mal. Si estamos en eso, estamos trabajando. Nosotros ahora, desde el año 2000, ¿no? 2001, por ahí empezó un poco más fuerte todo esto, con mucho más intención. Pero de lo de atrás, le vuelvo a repetir, yo no me pronuncio. Y sobre la Corte Suprema actual, ya lo veremos. Queremos conversar de otros temas también. En los últimos años ha sido muy controvertido lo que se ha llamado la judicialización de los conflictos ambientales, que una serie de causas por proyectos energéticos con quejas ambientales llegue finalmente a ser resuelta por los tribunales de justicia. ¿Esa judicialización es algo positivo porque la gente recurre a la justicia en defensa de sus derechos o algo negativo porque finalmente el Poder Judicial termina tomando decisiones que tal vez corresponden a otras instancias? Bueno, sobre ese tema se ha discutido mucho y ha habido mucho comentario. Y se ha un poco caracterizado el concepto. Y se ha dicho
por algunos, que los tribunales de justicia, por la vía de la interpretación o la vía de la decisión jurisdiccional, pueden llegar a entrometerse en las actuaciones de los otros poderes del Estado, y algunos dicen quieren poco menos que gobernar. Esto no es tan cierto, y no tiene sino que una fuente legal, pues. Si es la propia ley, la propia Constitución, en la que ha reconocido los derechos individuales de las personas y ha entregado los instrumentos necesarios para hacerlo. Se ha, con la Constitución del 80, se ha fortalecido el derecho y la facultad de los ciudadanos para impetrar sus derechos a la libertad, sus derechos a vivir en un mundo, en un ambiente libre de contaminación, y se le han entregado los instrumentos. Los instrumentos los da la propia Constitución y las propias leyes, el recurso de protección, por ejemplo, el recurso de amparo. En la última modificación fuerte que tuvo el sistema procesal penal, el recurso de amparo, hay un amparo ante el juez de garantía por todo lo que puede ocurrir en el proceso, ¿no es cierto? Pero dice que la propia ley dice sin perjuicio del artículo 21 de la Constitución. O sea, tiene rango constitucional. En otras palabras, la fuente de lo que se le llama judicialización es absolutamente constitucional y legal. Nosotros no estamos metiéndonos en cosas que no corresponden. Ahora, dentro de esa facultad o de ese margen de decisión, porque nosotros decidimos las peticiones que nos hacen las partes, nosotros no actuamos de oficios. Bueno, allí puede haber un conflicto en el sentido de decir, no es que queramos judicializar esto ni queramos gobernar, sino que podría haber una dificultad. ¿Cuál es? Establecer con relativa precisión hasta dónde llega los efectos de la decisión jurisdiccional. En otras palabras, hasta dónde una decisión jurisdiccional puede intervenir en los derechos de la administración. ¿Se han traspasado esos límites o no? Yo no lo sé bien porque no conozco casos concretos, pero yo creo que no. Yo creo que nosotros hemos decidido esto, pero hemos decidido lo que nos piden las partes, pero existe ese peligro, ese peligro. Yo siempre recuerdo que alguien, cuando llegué a la Corte Suprema, me explicó de una manera relativamente coloquial esto. Me dice, mire, usted va a escuchar en la Corte Suprema, llegué como relator, yo hace varios años acá, y me dice, va a escuchar la siguiente expresión. La Corte Suprema dice, siempre es gobernista. La Corte Suprema es gobernista. La gente comprende esta expresión pensando que la Corte Suprema o los miembros de la Corte Suprema son siempre allegados al gobierno de turno. Es decir, que están siempre apitutados con el gobierno de turno, con este gobierno, con el otro, con el anterior. Eso no es así. El sentido de esa frase, y está en relación con la judicialización que usted me dice, es que así como la Corte Suprema y los jueces tienen el deber de cuidar y garantizar el ejercicio de los derechos individuales de las personas, tienen el deber, a través de las facultades conservadoras, de permitirle a la gente su libertad y sus derechos, tienen también el deber de permitir que los gobiernos gobiernen. Ministro, pero es parte de la facultad conservadora, creo yo. Concretamente, ¿la Corte Suprema pretende hacer algún análisis, por ejemplo, con respecto a este tema de la judicialización? Precisamente le iba a decir eso. El presidente de la Corte Suprema actual va a introducir, o introdujo ya, en la pauta de discusión que vamos a tener en la semana de reflexión que se va a hacer en octubre, este punto como el más importante. Nosotros queremos conversar sobre eso. ¿Hasta dónde nosotros podemos intervenir en los actos de la administración de forma tal que podemos, por ejemplo, porque el ejemplo clásico es Castilla, ¿no es cierto?
en que un costo de una inversión de un nivel o costo muy alto puede serse paralizado por la actuación de la jurisdicción. ¿Y eso, ministro, significa que habrá después de ese análisis una resolución, un auto acordado de la Corte Suprema en torno No al lo juicio? creo. Yo creo que va a ser una discusión académica de muy buena factura. No creo que vaya a salir porque es un poco atentatorio, ¿no?, en contra de la independencia judicial. En eso nosotros somos defensores absolutos de la independencia judicial. O sea, ¿no se van a modificar el accionar de los jueces después de este análisis en la Corte Suprema? Pero eso solamente se va a conocer a través de las decisiones. Por eso. De las resoluciones. No lo sé. ¿Qué grado qué grado de profundidad, qué grado de convicción vamos a tener esto? Pero lo vamos a conversar. ¿Se han sentido presionados, no solo por sino que en general, se han sentido en este ámbito presionados por los gobiernos de turno en un país en que tiene requerimientos energéticos, en que las autoridades presentes y pasadas una y otra vez hablan de la necesidad y de una posible crisis energética? ¿Se han sentido presionados por los gobiernos? Fíjese que no. Yo creo que los gobiernos, y este en particular, ha sido muy respetuoso de nosotros. No hemos tenido dificultad fuera de estas cosas que siempre hay, ¿no es cierto? Que la otra vez tuvimos una declaración que la hizo yo mismo, pero presiones no. Como para decirnos, por ejemplo, yo entiendo su pregunta como diciéndome, oiga, no se metan en cosas que no pueden hacer. No. Yo creo que eso lo vamos a estudiar en profundidad y va a ser una gran jornada, ¿eh? Ministro, hablando de presiones, el actual sistema que hay para nombrar a los ministros de la Corte Suprema, se hace una quina, el presidente elige un nombre y ese nombre tiene que ser ratificado por 2/3 del Senado. Claro. ¿Es el sistema ideal para elegir a los ministros de la Suprema? Mire, el sistema ideal yo creo que no existe. Pero cómo funciona, yo creo que funciona bien. Y lo he dicho en varias oportunidades a la prensa. Yo creo que funciona bien, en que los 3 poderes del Estado puedan participar. No hay nada peor para la transparencia y para la independencia la autogeneración. Porque hay una corriente muy antigua que habla de que el Poder Judicial, por ser independiente, debiera también autogenerarse, o sea que nosotros mismos pudiéramos nombrar nuestra gente. Y yo creo que ese es un error muy grande, porque el Poder Judicial está, como poder del Estado, para funcionar en un sistema democrático. Y el sistema democrático, para que pueda funcionar, tiene que haber rotación. Y las tendencias de la Suprema, como decía don Rafael Retamal López, no cambian nunca. Pero al fijarse, como han declarado los senadores que se fijan, en los fallos que emite cada magistrado, ¿no es una forma también de presión o de intento de presión? Porque al final un magistrado podría decir, bueno, es que si quiero que me nombren, tengo que fallar en tal sentido o en tal otro. Yo creo que así no lo han tomado tampoco los jueces y no creo que sea de esa manera lo que piensan los senadores. Lo que pasa es que ellos tienen que saber qué piensa el ministro de la Corte Suprema, pues. Si un ministro de la Corte Suprema es muy importante en un país democrático, va a fallar unas cosas y si él no tiene una tendencia o no tiene una convicción o no tiene una idea sobre las cosas, no le va a servir al sistema democrático. Tiene que saber y tiene que haber un poco también, ¿por qué lo vamos a ocultar, no es cierto? Tiene que haber un poco un equilibrio de ideas, un equilibrio de convicciones. El día que el Poder Judicial, la Corte Suprema, tenga una sola tendencia, una concepción, digamos, única, creo que no va a ser un Poder Judicial. Ministro Hugo Dolmetsch, muchas gracias por haber concedido esta entrevista en profundidad a CNN Chile. Espero que de algo sirva y muchas gracias a ustedes. Ha sido muy agradable. Muchas gracias. Nosotros los dejamos, seguimos con la programación habitual de CNN Chile.